Bueno, pues una vez gracias al pastor, a los obreros, Samuel, que ya eres obrero desde ayer. Eso, Dios te bendiga mucho, Dios os bendiga mucho a todos. Gracias por venir, Carlos, gracias por venir, Dios te bendiga mucho, tío. Al tío Tolás, a mi padre también, que son ancianos ya y se han esforzado también por venir. Y gracias a todos los jóvenes, no sé qué, Dios te bendiga. Bueno, pues sin más, si me equivoco, poquito, y como dice el pastor, nos ponemos nerviosos. Llevo toda la semana atacado y creo que, bueno, que según dicen todos, pues es normal. Así que si se me escapa alguna palabrita que no, esto pues, luego los secos que me corrijan y vosotros como si no hubiera dicho nada, ¿vale? Gloria a Dios. Gracias le doy a la persona del Espíritu Santo que se encuentra en este lugar. Amén. No es un tema directamente al corazón, como algo revelado, yo que sé, cuando alguien necesita fuerzas, o yo que sé, ¿me entienden, no? Es un tema que quiero hablar del misterio de la piedad. Todos saben, y para los que no lo sepan, que el misterio de la piedad es Cristo. Y ahora lo vamos a ver. Y para ello tengo que tomar un concepto de la justicia severa de Cristo, pero de Dios, del Antiguo Testamento, para luego hablar de la gracia y a continuación de la piedad de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos vamos al tiempo de antes de la creación del mundo. Cuando estaban los ángeles que se rebelaron contra Dios, Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra él, ahí el Señor ejecutó una sentencia y dijo: fuera de mi casa. Vemos como en la dispensación, en la historia más para adelante, también hubo otro mandato. Segunda de capítulo 2 de Génesis, versículo 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esto se lo dice a Adán. Porque el día que comiereis, ciertamente morirás. Esta sentencia de la justicia divina también fue declarada una vez más en esta nueva dispensación. Según iban pasando las dispensaciones, nos encontramos con otra dispensación que se llama la dispensación de la ley. Esto es ojo por ojo y diente por diente. Aquí, el Señor una vez más, y no solo por una vez, sigue actuando con esa justicia severa. Incluso, según en qué caso fuese, en la ley mosaica, podían apedrear a una persona hasta matarla delante de todo el pueblo. Ahora bien, teniendo este concepto, Satanás y todos sus ángeles, de esa justicia divina severa, voy a hacer una pregunta. ¿Conocería Satanás y sus ángeles que se rebelaron el amor, la misericordia y la piedad? Evidentemente no. Más adelante, un tiempo antes de la gracia, nos situamos en los fariseos, en los judíos que esperaban bajo este punto de mira y bajo la historia secular a un Mesías militar que los librase del yugo romano. Saben que desde el yugo de Babilonia hasta el yugo romano hay muchos yugos por los cuales sufre Israel. Ahora nos encontramos cuando nació el Señor y que es el yugo romano. Esos judíos esperaban a un rey. De hecho, en la multiplicación de los panes y los peces, querían coger al Señor para coronarlo como rey. Pero el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, se escondió entre la multitud y se fue, porque aún no era el tiempo, y no de esa manera. Tanto Satanás como los judíos barruntaban la idea del rey de los judíos, pero no bajo el concepto de la piedad y la misericordia. No conocían el plan de salvación. Por eso Satanás, envuelto en su locura, corrompió el corazón de Judas. Si Satanás no sabe que el acto milagroso y la resurrección de Cristo iba a salvarnos, no hubiera corrompido el corazón de Judas. También hubo una decepción en los judíos, porque Jesús actuaba de forma muy misericordiosa y muy piadosa. Resumiendo esto, el Señor me daba luz con dos frases para resumir este concepto y que a todos nos quede claro y pasar a lo siguiente. El concepto de la justicia divina se narra
en la escritura antipotestamentaria, pero era necesario que la misericordia quedara implícita, repito, era necesario que la misericordia quedara implícita para completar el plan de redención, justificación y cumplimiento de la ley por medio de Jesucristo. Por otro lado tenemos a los ángeles fieles del Señor, que el carácter de estos ángeles que están en el cielo son obedientes, reverentes, sabios y santos. Ahora nos situamos en el nacimiento de Jesucristo. Cuando nace el Mesías, los ángeles bajan a adorarle. No solo los ángeles, sino más. Pero vamos a centrarnos solo en este punto, porque los ángeles existían antes de la creación. Estos ángeles dicen, según bajaban, pero ¿cómo que vamos a adorar a un niño? Tú imagínatelo. Y ahora, ¿qué dicen? Claro, si es que solo podemos adorar a un solo Dios. Si es Dios que nos ha mandado a adorar a este niño, por lo tanto este niño tiene que ser Dios. Aquí se cumple una de las primeras profecías mesiánicas que dice Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Sabemos que significa Salvador. Capítulo 2 de Lucas dice: de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan y adoraban y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Amén. Ahora bien, Mateo lo presenta como un hombre. La unión hipostática nos enseña que son dos naturalezas. Era hombre, pero sin dejar de ser Dios. Una clara manifestación de la deidad de Jesucristo, una de tantas. Retomo esta para ilustrar el pasaje y el concepto. Dice que estaba predicando Jesús en una casa y que bajan a un paralítico por el techo. Y ahora le dice: ¿quieres ser sano? Evidentemente sí, pero es que no solamente lo sana, sino que también le dice delante de todos los judíos: tus pecados te son perdonados. Los judíos, sabiendo que también solo podía perdonar pecados una sola persona, y este es Dios, se estaban dando cuenta o arrondaban la idea de que ese hombre podía ser Dios. Los fariseos decían: ¿pero esto qué es? Si solo Dios puede perdonar pecados. ¡Blasfemias! Hay otra declaración. Cuando dice, cuando lo querían atrapar entre unas de sus palabras, le dice: antes que vuestro padre Abraham fuera, yo soy. Esto es la gota que colma el vaso. Porque aquí está diciendo: yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, y el principio y el fin, y el alfa y la omega. Ahora Jesucristo se encuentra entre los hombres. Pero esta idea, los judíos a bote pronto tuvieron, para que reconocieran esta idea de la deidad, también tenían que reconocer a Jesucristo manifestado en carnes y asumir lo siguiente: que Dios es eternamente trascendente, que está por encima de todo, que Dios es eternamente inmutable, que no cambia, que Dios es eternamente omnipresente, que está en todos los lados al mismo tiempo, que Dios es eternamente omnisciente, que todo lo sabe, y que Dios es eternamente omnipotente, que todo lo puede. No tan solamente esto, sino que también estaban desprendiendo y revelando su lado de bondad, su lado de misericordia y su lado de piedad. Dios es eternamente bueno, eternamente amoroso, eternamente misericordioso, compasivo, paciente, verdadero. Dios es eternamente fiel, eternamente justo, eternamente santo, eternamente espíritu, eternamente infinito. Como se les hizo bastante grande la idea, no podían asumir. Podíamos hablar mucho más del ser de Dios, pero he querido nada más que contar con esto. Ahora, a bote pronto, hicieron como cuando nosotros no queremos enfrentar un problema, escapar. Entonces, ¿qué usaron? Las palabras se agarraban a decir: blasfemias, digno eres de muerte, a la cruz. De hecho, lo crucificaron. Ahora voy a decir dos textos que sujetan todo este tema. Efesios capítulo 3 dice que el misterio de la piedad estuvo oculto
durante siglos, pero que ahora es revelado y manifestado a sus santos. Amén. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, que le hemos dicho, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Esto es el misterio de la piedad, que es Cristo y vino con un fin, de salvarnos. Y ahora dice: recibido arriba en gloria. Antes de decir y asimilar esta palabra, quiero explicar otro concepto y termino. Antes de ser recibido en gloria, cuando el Señor ya muere, el imperio de la muerte sabe que lo tenía Satanás. Ahora yo me imagino a la muerte diciendo: le hemos conseguido, hemos matado al Creador, pasa el día y este no resucita, lo han puesto en un sepulcro, pasan los días y no resucita, no pasa nada, siguen, manifiestan como una fiesta en el reino angelical de Satanás. Y cuando estos están bailando y disfrutando del triunfo de la muerte, dice la muerte: nosotros hemos matado a Dios. Pero grande fue su sorpresa cuando antes de ascender en Jesucristo le dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Muerte, yo seré tu muerte. La ascensión de Jesucristo es que cuando asciende sentado a la diestra del Padre, venciendo a la muerte, al pecado y a Satanás. Iglesia, adelante. Dios os bendiga mucho, hermanos. Si me puedes acompañar, eso, por favor. Bueno, agradeceros que estéis aquí, estoy atacado. Pero bueno, voy a compartir algo muy breve que creo que les puede hacer bien. El hermano Edu, antes orando, decía una frase que decía que Jesús llamó a Lázaro y Lázaro se alejó. ¿Verdad? Ese es el poder de Dios. La Biblia, aleluya, en el capítulo 4 de Primera de Samuel, narra la historia de una batalla, una lucha que hubo entre el pueblo de Israel y entre el pueblo filisteo. En aquella lucha, en aquella batalla, en medio de ella estaba el arca de Dios, el arca del pacto, que representaba la gloria y el poder de Dios. Una batalla, aleluya, tremenda en la que hubo gran mortandad. 30.000 hombres cayeron en aquel día. El pueblo filisteo venció y el arca del pacto fue arrebatada al pueblo de Israel. Ante tal suceso, hermanos, hubo un hombre de la tribu de Benjamín que escapó de aquel lugar. Y dice la palabra que llegó al pueblo, llegó a Silo y dio las noticias de todo lo que había sucedido. Ahora el pueblo, al escuchar tal noticia, se estremece y grita, de gran manera se entristece, porque el arca de Dios se había perdido. En aquellos días, hermanos, había una mujer que estaba esperando un niño. Esta mujer era la mujer de Finés, hijo del sumo sacerdote Elí. Ahora dice
dice la palabra que esta mujer, al escuchar tales noticias, con mucho respeto, hermanos, dice que le sobrevinieron los dolores de parto y se dispuso a dar a luz. Ahora llegó a tal punto, aleluya, que tanto se le complicó el parto a esta mujer, que dice la palabra que esta mujer se moría. Las que la ayudaban le decían: ten ánimo, porque dio a luz un varón. Y dijo: has tenido un niño. Y en el pueblo de Israel tener un varón era motivo de gran gozo y de gran alegría. Pero dice la palabra, hermano, que esta mujer ni se dio por entendida, ni se quedó gozosa, ni alegría, ni felicidad, sino que en el último suspiro, antes de morir, dijo una palabra: y acabó, y acabó. Esta fue la última palabra de esta mujer. Y acabó fue el nombre que le puso a su hijo, que significa: ¿dónde está la gloria? Este suceso, hermanos, simboliza de alguna manera o representa, según yo lo recibí, hermanos, que el pueblo de Israel, al perder el arca de Dios, al perder el poder de Dios y la gloria de Dios, estaba inerte y sin vida y no era absolutamente nada. Esto, hermanos, fue un suceso tremendo para el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo, hermanos, el pueblo de Israel ante tal acontecimiento? Si miramos la palabra, no encontramos ningún texto que describa o que diga que el pueblo trató de buscar o de recuperar el arca. Parecía que el pueblo no le importaba que el arca de Dios haya sido arrebatada y que ya ni el poder ni la gloria de Dios esté en medio del pueblo. Con esto, hermanos, yo quiero decirles que hoy, si no vemos la gloria de Dios en medio del pueblo, si no vemos la gloria de Dios en medio de nuestro diario vivir, si no vemos la gloria de Dios en nuestros hogares, matrimonios, familias, creo que es tiempo de decir: y acabó, ¿dónde está la gloria? Pero no solamente quedarnos en la pregunta, porque el pueblo de Israel se preguntaba: ¿dónde está el arca? ¿Qué es lo que ha sucedido? Sino que hay que pasar a la acción y hay que tratar de recuperarla. Amén. En la palabra vemos otro pasaje muy adelantado ya, aleluya, que unos hombres, unos magos, unos sabios tenían una pregunta y decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos hombres tenían una pregunta: ¿dónde está el rey? Porque sabían que aquel niño era la manifestación de la gloria de Dios a los hombres. Hermanos, pero no solo se quedaron en la pregunta, sino que tuvieron una búsqueda hasta encontrar el niño. Un largo camino con obstáculos, oposición, problemas, un Herodes asesino que quería matarles, pero hasta que no encontraron al niño, no pararon. Hermanos, con esto quiero decirles que este largo camino nosotros también lo tenemos, que si queremos que la gloria y el poder de Dios sea manifestada en nuestras vidas, sea manifestada en la congregación, sea manifestado en nuestros matrimonios, en nuestras familias, tenemos este largo camino y tenemos que luchar para alcanzarlo. Amén. Cuesta, claro que cuesta, porque este camino es un camino de abnegación, es un camino de santidad, es un camino de amor, es un camino de perdón. Aleluya, porque miren, este camino cuesta un precio, porque la palabra gloria en hebreo
es kabod, que significa peso, porque antiguamente el valor de las cosas se medía en balanza, y según pesaban las cosas, así tenía el costo y costaba. Así que este peso de gloria, el peso de la gloria de Dios, tiene un precio. O hemos dicho, es el de vivir en santidad, es el de perdonar cuando me hacen mal, es el de ayudar al hermano cuando está necesitado, es levantar al caído cuando necesita la ayuda. Con esto, hermano, quiero decirte que no te dejes por nada ni nadie arrebatar tan mansamente el privilegio de que la gloria y el poder de Dios sea manifestado en tu hogar, sea manifestado en tu vida, sea manifestado en la iglesia, porque necesitamos más que nunca que el poder de Dios sea manifestado en nuestras vidas. Gloria a Dios. Sigue luchando, hermanos. Aférrate a la espada de la palabra y no te rindas en esta lucha. Hubo un momento en el que Pablo dijo en su carta a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El Evangelio es poder de Dios. La palabra griega que aquí se traduce, aleluya, como poder, es la palabra dunamis, de donde viene la palabra del español dínamo y dinamita. O sea, Pablo decía que el Evangelio es el poder explosivo de Dios. Estaba diciendo que era la bomba de Dios que rompe las cadenas, que levanta el cautivo, que sana el alma, que sana el cuerpo y que saca el alma de la tumba. El Evangelio es diferente a cualquier mensaje de este mundo, porque el Evangelio no ha nacido de ninguna mente humana. El Evangelio ha salido del mismo corazón de Dios. Y es triste que hoy en día el Evangelio se trate como una fábula y un cuento cualquiera. El Evangelio es poder de Dios. Y el Evangelio, hermano, no ha cambiado. El Evangelio hoy es el mismo que hace 2000 años. Y yo quiero ver el poder del Evangelio en mi vida, el poder del Evangelio en tu vida, en la congregación, en la iglesia, en tu matrimonio, en mi diario vivir. Y hay una fórmula para ello. Y esta fórmula y este ejemplo nos lo dejó él. Leemos la palabra en 1 Corintios, capítulo 1, verso 23, 24, que dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Estaba diciendo Cristo, la palabra, el verbo, el mensaje, poder de Dios. Hermanos, el verbo, en el principio era el verbo, dice la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era el mensaje a los hombres. Como hemos dicho, era la manifestación de la gloria de Dios. Por su palabra, por su mensaje, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada hubiese sido creado. El poder de Dios no se manifestó a los hombres ni en el Sinaí, ni en la zarza, ni se manifestó en las tablas de la ley. El poder de Dios se manifestó cuando aquel niño nació en aquel pesebre, cuando el verbo se hizo carne y sangre por ti y por mí. Con esto quiero deciros, hermanos, que hasta que no hagamos carne y sangre el mensaje del Evangelio en nuestras vidas, hasta que no hagamos carne y sangre, aleluya, el mensaje de la palabra en nuestro diario vivir, en nuestra experiencia de vida, no veremos el poder del Evangelio, no veremos el poder
Y este mensaje, hermanos, cuando lo hacemos, experiencia de vida en nosotros, nos debilitará aparentemente. Aparentemente el verbo Dios omnipotente manifestó la gloria de Dios, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, en la encarnación, en un pesebre, aparente debilidad, en una cruz, muerto, aparente debilidad. Nosotros, cuando hacemos carne y sangre el mensaje, sufrimos persecuciones, sufrimos, aleluya, injusticias, pero dice la palabra: cuando soy débil, fuerte soy. Cuando soy débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque al hacer, aleluya, el mensaje carne y sangre en mí, si eso me debilita, aleluya, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios es manifestado en mí. Amén. Esto es lo que tenía, hermanos, para